Gloria a Dios en este hermoso día que estamos pasando hoy viernes. Son los últimos días de la semana. Y aquí en Argentina, Formosa, hace bastante calor en estos tiempos. El sol está muy fuerte. Y bueno, tenemos que andar buscando las sombras siempre para poder subsistir. Bueno, en esta hora quiero compartir un salmo, el 137. El 137, un salmo que podemos meditar lo que dice, ¿no? ¿Qué es lo que dice en ese salmo? Doy lectura a esa palabra. Ahora doy lectura a esa palabra. Dice así: junto al río de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Y aún lloraban. Acá vemos, dice esta parte que ellos estaban cautivos. Israel estaba cautivo, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, casi la mayoría de Jerusalén fue llevado cautivo en aquellos tiempos en Babilonia. Y allí estaban ellos presos, estaban cautivados de su libertad, o sea que no tenían libertad. Y ahí estaban los músicos, los cantores que tenían su instrumento y no les daba ganas de cantar ni menos de conversar, ¿no? Lo que pasa algunas veces también en nosotros, en la gente, en los creyentes, en los cristianos, algunas veces se aparta, aleluya, y Satanás lo tiene cautivo, lo lleva en Babilonia nuevamente y allí lo cautiva, lo tiene cautivado en quebranto, en tormento, en necesidades, en enfermedades y distintas formas de cosas. Satanás empieza a usar por los hermanos que están cautivos, que están siendo llevados cautivos en el Babilonia del mundo. La gente cuando vuelven en el mundo se van y se cautivan ahí. Ya no pueden cantar, ya no pueden hablar de Dios, ya no pueden glorificar a Dios. ¿Por qué razón? Porque en sus corazones había tristeza, amargura, tristezas y amargura. Aleluya. ¿Cuánto de nosotros los creyentes alguna vez nos sentimos de esta manera? Aleluya. Más cuando nos vamos fuera del abrigo de Dios, el enemigo nos cautiva. ¿Y qué trata con nosotros? Con amargura, con tristeza, con todas estas cosas que ya no podíamos ni cantar. Pero acá dice que ellos no podían cantar y llorábamos. Ellos lloraban porque estaban cautivos. Ellos lloraban. ¿Por qué fue cautivo? Por las malas conductas en el camino de Dios. Ellos no había muchas cosas que no cumplían y se hacían idolatría, idólatras, se hacían tantas cosas que ellos hacían, aleluya, en ese pueblo por la razón permitió Dios, aleluya, que le llevara cautivo en Babilonia a los babilónicos. Pero más abajo dice: y acordándonos de Sión, sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestra arpa. Allí, por los sauces, por los árboles, por los troncos de los árboles, estaban colgados su instrumento, el arpa, su guitarra, su instrumento. En este caso, póngale, aleluya, un hermano, aleluya, hermanos que cantan, que alaban y que tienen música, que tienen guitarra, están colgados su guitarra una vez ahí en un tronco, está colgado en la esquina de su pieza o está colgado, no sale a tocar, ya no pueden tocar. ¿Por qué razón? Porque se siente con una tristeza y lo que hace solamente llorar, no puede cantar. Ellos colgaron su instrumento por los árboles, por los sauces, porque no podía cantar. La tristeza, la amargura entró tanto en su corazón, abarcó tanto en su vida, la cual ellos lloraban, aleluya. ¿Cuántos de nosotros hay seguramente en estos tiempos, aleluya, que están cautivos en la Babilonia del mundo, están ahí lejos de Dios, aleluya, y cuando hay un problema, están tristes, no puedes cantar, no puedes orar, no puedes alabar a Dios, ya no puede más nada? ¿Por qué razón? Porque se apartó
apartó, aleluya, de la casa de Dios, del abrigo de Dios. ¿Por qué razón se apartó? ¿Cuál es la razón que permitió Dios para que se aparte? Porque no oyó la voz de Dios, porque no hizo caso a Dios. Ese es el motivo por el cual muchos de nosotros podemos apartarnos, pero ¿qué pasa cuando nos apartamos? Tristeza, llanto y amargura en nuestro corazón, aleluya. Ya no podemos tocar nuestra arpa, nuestra música, aleluya. Dice de nuevo, y lo que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantemos. Ahí lo que le custodiaban, aquellas personas que estaban custodiándole, los carceleros que le cuidaban a ellos, que le custodiaban, que no se escape, aleluya. Algunas veces Satanás pone sus ejércitos que nos cuide para que no nos escape. Tenemos ejército alrededor nuestro que nos está cuidando, aleluya, para que no nos escapemos de esto. Aleluya. En este caso, si nosotros miramos un poquito ahí en Efesios, encontraremos, aleluya, la lucha contra estos ejércitos. Si vemos, por ejemplo, el capítulo 6, en el verso 10 en adelante, encontramos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Algunas veces la potestad nos cautiva. ¿Por qué razón? Porque no nos fortalecemos en el Señor, porque no hay en nosotros un fortalecimiento, no nos fortalecemos nunca leemos la Biblia, nunca podemos orar más, nunca podemos invocar más a Dios, nunca podemos vivir más tranquilos. ¿Por qué razón? Porque hay algo que falta en nuestra vida, como a estos hombres, aleluya, que les faltaba y tuvo que estar cautivo, aleluya, y colgando sus arpas para no cantar. Fíjese lo que dice, por eso Efesios, dice el apóstol Pablo, escribe a los Efesios en el capítulo 6, el verso 10. Ahí encontramos que le dice Pablo a estos hermanos, a esta iglesia de Efesios, para que no vuelvan en la cautividad, para que no vuelvan en la tristeza, en la amargura, que ellos puedan tener gozo, ellos puedan tener alegría siempre en sus corazones, por más que haya lucha o tengan problemas, ellos tenían a Cristo en sus corazones. Pero Pablo le encargó algo muy interesante. Le dijo así en el capítulo 6, el versículo 10. Por los demás, hermanos míos, fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. Muchos de nuestros hermanos y hermanas, aleluya, dejan de fortalecerse en el Señor. Se quedan, aleluya, tratan de alejarse, ya no congregan cuando ya no está fortalecido en el Señor. Ya no congregan, ya no pueden congregar, ya no pueden cantar, aleluya. ¿Por qué razón? Porque está cautivo. Vemos más abajo, dice el apóstol Pablo, dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Fíjese lo que dice acá, que hay acechanza, hay algo que nos acecha, que está pescándonos para cazarnos y llevarnos cautivos. Contra esto dice que tenemos que estar firmes, aleluya, fortalecidos en el Señor, firme, porque hay un enemigo para la iglesia, para los hermanos, para las hermanas, aleluya. Si se descuida, van a estar cautivados como estos varones estaban cautivados, como este pueblo fue cautivado. Y sigue diciendo, y lo que nos habían a su lado nos pedían alegría, diciendo, cantenos, ¿no?, algunos de los cánticos de Sión. Le pedían, cántenos a nosotros algunos de los cánticos de Sión. Fíjese que ellos sabían que los cánticos celestiales eran tan hermosos, tan buenos, era una alegría. Pero sin embargo, esta gente que estaba cautiva no podía cantar. Es lo que pasará en nuestra vida de esta manera si no descuidamos. Porque ahí dice, hay enemigo, está el diablo ahí dando vueltas. Dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en lugares celestes. Ahí tenemos la lucha, ahí está
está la lucha con nosotros. Hermanos queridos y hermanas, no te dejes llevar cautivo. Estos hombres estaban cautivos, aleluya, y no podían cantar, no podían alegrarse, no tenían alegría, tenían tristeza. Y estos hombres, sus cuidadores, les pedían que estén alegres. ¿Por qué razón usted no puede hacerlo? Porque Satanás le puso en su corazón esta tristeza, esta amargura por no obedecer a Dios. Si ellos estaban bajo las coberturas del Dios viviente, aleluya, no podía ser cautivado. Igual que nosotros, si vivimos bajo la cobertura de Cristo, aleluya, no nos va a cautivar el enemigo. Pero si salimos de ahí, sí, el enemigo puede cautivarnos y llevarnos cautivos, aleluya. Y vivimos con una tristeza, con una amargura, aleluya, en nuestro corazón. Ya no podemos cantar, ya no podemos orar, ya no podemos alegrarnos, nada, sino que tristeza tras tristeza sobre la vida del creyente, tanto hermana como hermana. Y en esta mañana, mis hermanos y hermanas, te invito, aleluya, a que medite este mensaje, aleluya, a que medite este mensaje, aleluya. Y si estás alejado, vuelva a la iglesia. Si no te va mal, trate de irte, trate de fortalecerte, trate de que te fortalezca el Señor, trate de fortalecerse, o si no será juzgado por el diablo. El diablo te está acechando, será juzgado por él, te agarrará, te pondrá tristeza en tu corazón, te agarrará amargura, pero tú tienes que escapar de estas cosas. Que el Señor bendiga esta palabra para aquellos que oyen. Espero que les caigan bien, espero que mediten, espero que le agarren y que miren estos versículos. Seguiremos la próxima, aleluya, el mismo mensaje.